Sensores y actuadores. Sensores. Clasificación. Los términos sensor y transductor se suelen aceptar como sinónimos. No todos los transductores tienden a dar una salida en forma de señal eléctrica. Sin embargo, el término transductor suele asociarse bastante a dispositivos cuya salida es alguna magnitud eléctrica, limitándonos a los transductores basados en fenómenos eléctricos o magnéticos. Estos suelen ser una estructura general, elemento sensor o captador, bloque de tratamiento de señal, etapa de salida. Atendiendo a la forma de codificar la magnitud medida, podemos establecer una clasificación en analógicas, digitales o todo o nada. Otro criterio de clasificación relacionado con la señal de salida es saber si son pasivos o activos o directos. En general, los principios físicos en los que suelen estar basados los elementos son los siguientes: cambio de resistividad, electromagnetismo, piezoelectricidad, efecto fotovoltaico y termoelectricidad. Características de los sensores. El comportamiento de un sistema en lazo cerrado depende muy directamente de los transductores e interfaces en picados de lazo de realimentación. Para definir el comportamiento real de los transductores se suele comparar estos con un modelo igual de comportamiento. Dicha característica pueden agruparse en dos grandes bloques: características estáticas y características dinámicas. Las características estáticas son resolución, precisión, repetibilidad, linealidad, sensibilidad, ruido y histeresis. Las características dinámicas son velocidad de respuesta, respuesta frecuencial, estabilidad y derivadas. Transductor de posición. Conceptos generales. Los transductores de posición permiten medir la distancia de un objeto respecto a un punto de eje de referencia para detectar una cierta distancia, entre paréntesis, detector de proximidad, medidores de posición y pequeñas deformaciones. Detectores de proximidad. Pueden estar basados los detectores de proximidad en distintos tipos de capacitores, siendo los más frecuentes detectores inductivos. Este tipo de detectores sirve para detectar la proximidad de piezas metálicas con una posible resolución del orden de décimas de milímetro. Detectores capacitivos. El principio de los fundamentos y características son análogas a los descritas para los detectores inductivos. Detectores ópticos. Emplean fotocélulas como elementos de detección, actuando por reflexión y detección del haz de luz reflejado sobre el objeto que se pretende detectar. Detectores ultrasónicos. Están basados en la emisión-recepción de ondas ultrasónicas. Una de sus ventajas es que los detectores ultrasónicos pueden detectar con facilidad objetos transparentes como el cristal y plásticos. Medidores de posición o distancia. Dentro de los transductores de posición podemos distinguir dos grupos: los inductores de posición lineal o angular para grandes distancias, conocidos también como sistema de medición de coordenadas; los detectores de pequeñas deformaciones o detectores de presencia de objetos a una cierta distancia que da una señal analógica o digital a dicha distancia. Su característica esencial es que permite medir grandes distancias con una excelente resolución y se usa sobre todo en el campo de la robótica y la maquinaria. Medidores de pequeños desplazamientos y deformaciones. La detección de pequeños movimientos, deformaciones, rugosidad y plenitud de la superficie se emplean también unidos sólidamente a sólidos deformables como transductores indirectos de esfuerzo. El desplazamiento que sufre el centro de gravedad de las cargas o iones positivos y negativos, generándose un efecto de dioplo eléctrico, o sea, un tipo de desplazamiento de carga. Esta propiedad se aprovecha para obtener sensores de deformación o indirectamente de fuerza par presión, medición de carga de polarización y medición de la frecuencia de oscilación. Transductores de velocidad. Los transductores de velocidad se dividen en dos tipos: los analógicos y los digitales. Los analógicos, estos funcionan a través de un generador de corriente directa. Un ejemplo de ese sería un dinamo tacométrico, el cual al recibir energía mecánica, esta la convierte a energía eléctrica. Su funcionamiento está dado que en su interior contiene un material conductor e imanes que, jugando con el campo magnético de estos, genera una tensión proporcional a la velocidad angular. Por otro lado están los digitales. Estos se basan en detectar frecuencias alimentadas en un generador de impulsos y con ayuda de capacitores ópticos o de corriente alterna indican un buen enconder incremental. Acelerómetros. Un acelerómetro controla y mantiene las aceleraciones y esfuerzos dinámicos al obtener mayores velocidades. Algunos utilizan la fuerza de inercia que actúa sobre un objeto conocido, valor conocido, y gracias a la deformación que sufre
sufre la masa del objeto, midiendo de forma indirecta el desplazamiento que se tuvo. Transductores de fuerza y par. Encontrar la fuerza o el par es de forma indirecta, ya que se toma la medida de deformación que sufre la masa del objeto. Los transductores de fuerza están diseñados para que, al momento de tener una deformación, esta sea proporcional a la fuerza que se quiere medir, a diferencia de las de par, ya que estas toman la flexión que tiene transductores de fuerza y par. Encontrar la fuerza o el par es de forma indirecta, ya que se toma a la medida de deformación que sufre la masa del objeto. Los transductores de fuerza están diseñados para que, al momento de tener una deformación, esta sea proporcional a la fuerza que se quiere medir, a diferencia de las de par, ya que estas toman la flexión que sufre la masa del objeto y generalmente son piezas elásticas. Transductores de temperatura. La temperatura es uno de los parámetros más importantes y relevantes en los procesos industriales, por lo que podemos distinguir estos grupos de sensores térmicos. Los termostatos son sensores con salida o todo o nada que conmuta un cierto valor de temperatura. Los de tipo bimetálico se utilizan más a menudo en sistemas de climatización, así como también interrumpes de protección. Los termopares son sensores activos de tipo analógico, basados en el efecto Seebeck, que consiste en la aparición de una tensión eléctrica entre dos piezas de distintos metales, unidas o soldadas por un extremo cuando éste se calienta y se mantienen los otros dos extremos a una temperatura inferior. Así, la fuerza electromotriz generada depende de la diferencia de las temperaturas entre la unión fría y la unión caliente. Los conductores eléctricos presentan un aumento de resistencia con la temperatura. Para ello se requiere un material cuyo coeficiente se mantenga relativamente constante y que dé una buena sensibilidad. La sonda PTC son resistencias elaboradas a base de óxidos de bario y titanio que muestran cambios bruscos de valor a partir de cierta temperatura. Debido a su comportamiento poco lineal, se aplican básicamente en la combinación con circuitos detectores de umbral con elementos de todo o nada. Las NTC son resistencias con un coeficiente de temperatura negativo, construidos a base de óxido de hierro, cromo, cobalto, manganeso y níquel, dopados con iones de titanio y litio, en donde presentan una fuerte alincalidad con la temperatura, por lo que su respuesta debe ser normalmente al compensarse. Los pirómetros de radiación miden la temperatura a partir de la radiación térmica que emiten los cuerpos calientes. Los pirómetros de brillo miden únicamente la radiación emitida en una longitud de una onda específica a través de fotocélulas. Los transductores de presión suelen estar basados en la deformación de un elemento elástico, cuyo movimiento bajo la acción del fluido es detectado por un transductor de pequeños desplazamientos del que se obtiene una señal eléctrica proporcional a la presión. Puede efectuar dos tipos de medidas: presión absoluta o medida respecto al vacío y presión diferencial o relativa, midiendo la diferencia de presión entre ambos puntos. Como hemos visto en la introducción, se definió que el accionamiento es aquel dispositivo o subsistema que se encarga de regular la potencia de una planta o de un automatismo. El accionamiento puede estar bajo el control directo de la parte de mando o puede requerir algún preaccionamiento para amplificar la señal de mando. Actualmente hay muchos posibles tipos de accionamientos. Entre los más habituales se encuentran los destinados a producir movimiento, los destinados a trasiego de fluidos y los de tipo térmico. Los preaccionamientos y otras partes más directamente ligadas al control, tales como los servomotores, las servoválvulas, etc., pueden considerar como complementos del autómata en las funciones de regulación. También podemos establecer una clasificación atendiendo a la tecnología, o si se quiere, dependiendo del tipo de energía empleada en el accionamiento. Entonces, según esta podemos distinguir accionamientos eléctricos, accionamientos hidráulicos, accionamientos neumáticos y los accionamientos térmicos. De igual forma, dentro de cada una de estas tecnologías encontramos a su vez accionamientos de dos tipos: los accionamientos de todo o nada o los accionamientos de tipo continuo. Bien, ahora tenemos que en los accionamientos eléctricos, de alguna manera, todos los preaccionamientos que se conectan a los autómatas suelen tener mando eléctrico, pero dentro de este apartado también nos referimos únicamente a relés, contactores y servomotores de tipo eléctrico. Los relés y contactores son dispositivos electromagnéticos que se conectan o desconectan de un circuito eléctrico de potencia al excitar un electroimán o bobina de mando. La diferencia entre relé y contactor está precisamente en la potencia que es capaz de seccionar cada uno. Los relés están previstos para accionar pequeñas potencias, generalmente inferiores a 1 kW, mientras que los contactores pueden accionar grandes potencias. Los relés se suelen emplear como etapa previa para accionar dispositivos más potentes, como los propios factores, electroválvulas u otros. El relé separa en general la parte del mando que trabaja con tensiones y corrientes débiles de la potencia, con tensiones y corrientes más elevadas. Las características más relevantes del relé y contactores son tensión de mando, que es la tensión de alimentación de la bobina de mando; la potencia de mando, que es la potencia necesaria para accionar la bobina de mando; la tensión de aislamiento,
empleo, que es la tensión de prueba entre circuito de mando y contactos, la tensión de empleo, que es la tensión de trabajo de los contactos de potencia, y la corriente térmica, que es la corriente máxima que pueden soportar los contactos una vez cerrados sin sobrepasar los límites de calentamiento.